Cada 1 de agosto se celebra el Día de la Pachamama, una tradición precolombina que está relacionada con los ciclos agrícolas. En la actualidad es una fecha ancestral que honra a la Madre Tierra y se celebra principalmente en Bolivia, Chile, Perú, Ecuador y Argentina, lugares donde varios pueblos originarios consideran a agosto como un mes sagrado, en el que se alimenta a la tierra dándole ofrendas desde el 1 de agosto. En la cultura guaraní es muy popular el consumo de caña de ruda en esta fecha para espantar a los malos espíritus y se la toma como medicina preventiva. En provincias como Salta y Jujuy, esta fecha se celebra de manera familiar y es parte del calendario escolar y cultural desde hace mucho tiempo. En Argentina, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, reconoció oficialmente el 1 de agosto como Día de la Pachamama en 2004 a nivel nacional. En 2013, el Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos, mediante el Decreto 1086/2013, reconoció a las cosmovisiones indígenas, lo que respalda la celebración de esta fecha. La cosmovisión de los pueblos originarios de nuestro continente están estrechamente relacionados con el respeto y preservación de la naturaleza, en el que la tierra no es un recurso, sino un ser vivo con el que se establece reciprocidad y al que le pertenecemos en una relación de equilibrio con sus ciclos. Para preservar las tradiciones hay que preservar a los pueblos. Según datos de la ONU del 2021, los pueblos indígenas representan aproximadamente el 5% de la población mundial y protegen el 82% de la biodiversidad del planeta. Aún así, son uno de los grupos más vulnerados por la pobreza y el desplazamiento forzado. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el 52% de este desplazamiento se da debido al despojo territorial, cambio climático y degradación ambiental. ¿Hay indígenas o pueblos originarios en Argentina? En la actualidad, el INAI reconoce 40 pueblos-naciones. Sin embargo, el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado en el INDEC en 2022 estableció que 1.306.730 personas se reconocen indígenas o descendientes de alguno de los 58 pueblos originarios, lo cual representa el 2,9% del total de las personas en viviendas particulares, más que el censo 2010, que representaba 2,4%. La cantidad aumenta debido al constante reconocimiento de la identidad indígena. A pesar de su presencia ancestral en el territorio, durante gran parte de la historia nacional, estos pueblos han sido sistemáticamente invisibilizados por políticas estatales y narrativas hegemónicas que promovieron una identidad argentina blanca y europea, desconociendo la diversidad étnica real del país. Esta negación histórica se reflejó en momentos clave donde el Estado argentino ejerció violencia estructural sobre los pueblos indígenas, como la mal llamada Conquista del Desierto. En el siglo XIX, una campaña militar en manos de Julio Roca que implicó el despojo territorial, la muerte y el sometimiento de miles de personas pertenecientes a pueblos originarios del sur del país. Los principales pueblos afectados fueron los mapuches, tehuelches, ranquel y puelche. Se calculan unas 15.000 muertes y es una de las razones de la falta de titulación de sus tierras. En ese contexto de conquista, la apropiación sistemática de niñas y niños indígenas en el marco de políticas de asimilación forzada, siendo entregados como sirvientes o esclavos a familiares de la élite criolla. En el mismo sentido, la masacre de Napalpí, en la provincia de Chaco, una matanza planificada contra la comunidad en una protesta pacífica en 1924 durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear. Murieron alrededor de 500 personas, siendo los más agredidos los Com y Mocoit. El hecho fue declarado de lesa humanidad en 2022. Casi 100 años después, en un juicio por la verdad que responsabilizó al Estado argentino y lo obligó a implementar medidas reparatorias. En ambos casos, los sobrevivientes fueron perseguidos y amedrentados, lo que los llevó al silencio, a esconderse y negar sus orígenes para protegerse por mucho tiempo. La lógica profundamente racista de eliminación o subordinación de los pueblos originarios, sustentada en la idea de que los pueblos indígenas eran un obstáculo para el progreso nacional, tuvieron como consecuencia el saqueo territorial y de identidad. Con el gobierno actual se está produciendo un fuerte receso en materia de derecho indígena. Por ejemplo, en diciembre del año 2024, el oficialismo derogó la Ley 26.160, mediante la cual se habían suspendido los desalojos, ordenando relevar todos los territorios indígenas. Esta decisión política, que se dio 2 meses después de la implementación del RIGI, abre las puertas a que muchas empresas extractivistas puedan apropiarse de tierras de pueblos originarios sin límite alguno para explotar los bienes comunes que dichas comunidades se encuentran preservando. Hablemos de las mujeres indígenas.
Un ejemplo potente es el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que inició en una marcha histórica realizada en 2015 y se consolidó en 2018. Ellas hablan de terricidio, un concepto creado por el movimiento para denunciar la violencia sobre cuerpos, territorios y espiritualidades indígenas causadas por el extractivismo. Todas reivindican el feminismo indígena antipatriarcal y anticolonial. En 2019 ocuparon pacíficamente el Ministerio de Interior y se conformó la Rebelión de las Flores. Afuera del recinto se leían consignas como sembrar un terricidio, cosechar un rebelión. Exigen el reconocimiento de los cupos laborales indígenas, la inclusión de sus derechos en las negociaciones laborales, el reconocimiento legal de su medicina, que se garantice la autonomía de la educación originaria, el reconocimiento pleno de su territorio como propiedad comunitaria, exigen un programa de nutrición integral con su gastronomía identitaria, se demanda la investigación de todas las personas indígenas desaparecidas, el relevamiento e investigación del femicidio indígena y el desmantelamiento de sicariato vinculado a empresas transnacionales, entre otros. Sin pasado no hay futuro. Esta fecha nos invita a reflexionar críticamente sobre nuestro pasado en el territorio argentino, reconociendo la historia de los pueblos originarios y las relaciones de poder impuestas durante la colonización y el desarrollo del Estado-Nación. Esta mirada encuentra respaldo en la reciente Opinión Consultiva número 32/23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce que los pueblos indígenas y tribales, por su especial relación con los territorios y su conocimiento tradicional, desempeñan un rol fundamental en la protección de la naturaleza frente a la crisis climática. Allí se afirma que el conocimiento ancestral debe ser protegido como parte del derecho de la identidad cultural y como una herramienta clave para enfrentar los desafíos ambientales y climáticos actuales. ¿Y vos, sabés a qué pueblo originario pertenecía la tierra donde habitas actualmente?